El líder y su familia, capítulo 10. Las etapas en el ministerio pastoral. Sé consciente de la etapa en la que estás y disfruta de estar allí. Kristen Dalton. Cada etapa en la vida tiene sus desafíos y oportunidades, y cada ministro debe alcanzar y aprovechar las posibilidades y promesas de cada fase. El llamado al ministerio es un llamado a vivir y servir, estudiar y predicar, orar y adorar, llorar con los que lloran, regocijarse con los que se regocijan y ser un testigo fiel de aquel que los ha llamado a ser portadores de su palabra. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Las demandas de este ministerio esperan de todos la misma fidelidad, sentido de responsabilidad y sentido de realización en las diferentes etapas de la vida, desde el soltero hasta el casado, desde el joven hasta el jubilado. Independientemente de los desafíos de cada etapa, un ministro debe poder alcanzar la última fuente de fortaleza diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para luego poder afirmar: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Soltero en el ministerio. Ser pastor no es la vocación más fácil o popular de la vida, y ser un pastor soltero es aún más raro y desafiante. Incluso el apóstol Pablo, que tal vez hizo la mayor parte de su trabajo pastoral y misionero como hombre soltero, alentó el concepto de una familia pastoral cuando escribió: porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La preparación para el ministerio en las universidades y los seminarios teológicos incluye discusiones y orientaciones sobre cómo elegir un compañero de la vida que sea una fortaleza para el pastor y que participe plenamente en el equipo ministerial. En raras ocasiones se imparten cursos sobre cómo desempeñarse como pastor soltero. Los seminarios capacitan a los pastores sobre cómo enfrentar los desafíos del ministerio y la vida familiar, pero a menudo dejan de lado las orientaciones sobre qué puede esperar un pastor soltero. La iglesia puede ser un lugar solitario para las personas solteras. En muchos lugares, la iglesia no es sensible a las necesidades emocionales y espirituales y a los requisitos sociales de las personas solteras en el ministerio. Además, algunas confesiones religiosas penalizan a los ministros solteros al retrasar su ordenación por causa de su estado civil. Otro tema desafiante para los pastores solteros es el equilibrio entre el trabajo y su vida personal. En el ministerio, ese equilibrio a menudo se discute dentro del contexto del matrimonio y la familia. Por lo tanto, los pastores solteros pueden sentir que el equilibrio entre el trabajo y su vida personal no se aplica a ellos, pero sí se aplica. Deben ser conscientes del equilibrio entre el trabajo y la vida personal en la forma en que abordan los problemas de salud personal y los desafíos del ministerio, fomentando amistades platónicas de apoyo y construyendo relaciones comunitarias con la iglesia. El equilibrio entre la vida laboral y familiar se aplica a todos, pero a menudo este principio es aplicado a ministros con familias más que a pastores solteros. El corolario de esta situación es que existe una mayor ayuda y asesoramiento profesional para pastores casados. Significativamente, ninguna o muy poca ayuda se enfoca en pastores solteros. Además, los ministros solteros enfrentan
la cuestión de si su soltería es permanente o transitoria. ¿Eres llamado y dotado por Dios para permanecer soltero toda la vida? Debes considerar esto en oración y buscar una respuesta honesta y reflexiva. Desafíos de ser un pastor soltero. Hay aspectos vitales del ministerio que presentan desafíos a un pastor soltero. Por ejemplo, asesorar a los jóvenes que buscan establecer un hogar cristiano propio, a las parejas que necesitan orientación por problemas matrimoniales o a los padres que necesitan habilidades de educación de sus hijos. Un pastor que es cónyuge y padre tiene experiencia que lo ayuda a relacionarse con quienes acuden a él en busca de estos consejos, pero un pastor soltero no la tiene. Sin embargo, dicho esto, no tomamos la posición extrema de que la soltería descalifica a alguien para ofrecer ese tipo de consejos relacionales y familiares. El Espíritu Santo es el mejor equipador y facilitador del ministerio. Por lo tanto, todo es posible, incluso el ministerio de hombres solteros en una congregación formada por personas solteras y casadas, aunque la situación sea desafiante. La sociedad a menudo impone desafíos adicionales, falsos o imaginados. Por ejemplo, un hombre que permanece soltero más allá de cierta edad puede ser etiquetado con un estereotipo que cuestiona su sexualidad. Pero según el consejo divino, no debemos juzgar a nadie ni dar falso testimonio difundiendo rumores. El Dios que llama al ministerio también otorga la gracia de vivir una vida que lo glorifique, ya sea soltero o casado. Los deseos sexuales son una cuestión del corazón y Dios puede capacitar a una persona para abordar esos problemas. Después de todo, ¿no le ordenó a Jeremías que permaneciera soltero a pesar de que el celibato era raro entre los profetas y los sacerdotes de la comunidad hebrea? Jeremías eligió renunciar a la alegría de la vida familiar debido a la urgencia de la tarea de Dios y la angustia de los tiempos. En la historia del pueblo de Dios, muchos hombres solteros han dedicado su vida al ministerio, honrando a Dios con todo su cuerpo y mente. Si bien el matrimonio no garantiza la fidelidad relacional en el ministerio, la soltería no significa una deficiencia en el carácter que se espera de los ministros. ¿Cómo entonces debemos asegurarnos de que el ministerio, bajo todas las etapas y condiciones, sea para la gloria de Dios y un pastorado ejemplar de su rebaño? Tal vez la siguiente cita pueda proporcionar una respuesta. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestras más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos estarán con Él y le dedicaremos nuestras más gratas reflexiones. Le consagraremos todo lo que tenemos y somos. Desearemos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. La soltería en 1 Corintios 7. El apóstol Pablo no aborda ni a favor ni en contra el tema de los hombres solteros que sirven como pastores en 1 Corintios 7. Sin embargo, el consejo de Pablo ha sido debatido activamente por la Iglesia y en consecuencia el estado civil de los pastores se ha malinterpretado ampliamente y, a menudo, el problema central del mensaje se pasa por alto. Pero lo más preocupante aún es que, si bien Pablo no aborda el tema de los hombres solteros que sirven como pastores, muchos citan este mensaje para apoyar u oponerse a esa condición. Si bien el apóstol no está discutiendo si es correcto o incorrecto que los hombres solteros sirvan en el ministerio, él está dando consejos sabios sobre cómo el estado civil afecta la vida y las experiencias ministeriales, especialmente en el contexto de que nos queda poco tiempo
y que este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Aún más, el tiempo en que viven los cristianos los llama a que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Para entender mejor lo que Pablo está diciendo con respecto a los pastores solteros, consideremos el contexto del pasaje, comenzando con una comprensión bíblica del matrimonio. En la Biblia, ser soltero no es el ideal. El informe de la creación dice claramente: no es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio debe ser honrado por todos. Enseñar en contra del matrimonio es caer en la trampa de seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En la práctica, sin embargo, para algunas personas hay etapas y razones que proporcionan excepciones a la regla del matrimonio. Pablo explica claramente esto en 1 Corintios 7, y sus palabras son tan verdaderas y oportunas como siempre. Aquellos llamados a permanecer solteros por un tiempo o para toda la vida, para dedicarse sin reservas al ministerio de quien los ha llamado, encontrarán en su palabra, al igual que Jeremías, una reserva de fuerza y estabilidad divinas para cumplir su misión sin ningún tipo de compromiso, distracción o desviación. Su vocación segura y cierta, pura y casta, sin verse afectada por los antojos de la carne, sino totalmente enfocada en promover los intereses del reino de Dios. Ese es el consejo de Pablo para aquellos que eligen ser solteros. Sin embargo, Pablo es realista. Sabe que a algunos no les puede resultar fácil permanecer sexualmente puros y espiritualmente santos en un estado de soltería. En tales casos, el apóstol Pablo aconseja que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Más adelante en el capítulo, Pablo alienta la soltería debido a la crisis actual, que puede haber significado la inminente persecución a manos de Nerón o a una hambruna mortal que había sido profetizada. O lo que es más importante, los eventos inminentes de los últimos tiempos que llevan a la segunda venida de Jesús y la urgencia de llevar el Evangelio a los confines del mundo. Este contexto agrega peso a la causa de ser soltero y estar totalmente comprometido con la causa del Evangelio. Una persona así comprometida puede concentrarse completamente en la misión del Evangelio sin ser desviada o agobiada por la ansiedad de cuidar a un cónyuge e hijos. Sin embargo, Pablo agrega que los miembros que ya están casados no deben buscar el divorcio, lo que implica que no deben abandonar la responsabilidad de cuidar una familia, ya que casarse o permanecer en el matrimonio no es pecado. Es importante recordar que Pablo no está elevando la soltería a un estado de preferencia, sino que proporciona fundamentos para la soltería en algunas circunstancias. De esta manera, si algunos son llamados a permanecer solteros y desea servir en el ministerio, nada debe evitar que lo hagan. No hay nada en ser solteros per se que impida que una persona sea pastor. Después de todo, los pastores en general, incluso si están casados, funcionan de manera independiente en su mayor parte. Las funciones ministeriales, tales como visita a hogares, estudios bíblicos, consejería, visita a hospitales y estudios y preparación bautismal, suelen ser realizadas por pastores individualmente y no acompañados por sus cónyuges. Por lo tanto, todos deben trabajar en el ministerio basados en la sinceridad y seriedad de su llamado, no en su estado civil, para no tener acceso a los desafíos y a las alegrías del ministerio.
Dicho esto, también debemos tener en cuenta las ventajas que tienen los pastores casados. Las congregaciones están compuestas por niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, hombres y mujeres solteros, parejas casadas, familias con niños pequeños o adolescentes, familias de mediana edad con un nido vacío y personas mayores. Estos grupos pueden ser ministrados mejor por pastores casados y más aún por el equipo ministerial del pastor y su esposa. Muchos problemas de los miembros de la iglesia promedio se relacionan con el matrimonio y la paternidad y con la tutoría y la consejería a los jóvenes. Estos problemas son mejor abordados por líderes casados que también tienen experiencias en criar y vivir con sus propios hijos. Ventajas de la soltería en el ministerio. En el ministerio, estar soltero ofrece sus propias ventajas al pastor que no está casado. Dos de estas ventajas pueden ser señaladas: tiempo y enfoque. Tiempo. El ministerio toma tiempo para el estudio, la preparación de sermones, las visitas pastorales, las visitas domiciliarias, el evangelismo y otras responsabilidades pastorales esenciales. Personalmente, a menudo pienso en la cantidad de tiempo que tenía a mi disposición cuando era soltero y en la rapidez con la que ese tiempo se achicó cuando me casé. Cuando estaba soltero tenía mucho tiempo para invertir en muchos aspectos esenciales del ministerio. En cuanto a la preparación de sermones, por ejemplo, tenía mucho tiempo para el estudio, el bosquejo de sermones y la revisión. Incluso el día anterior a la preparación del sermón, tenía tiempo de repasar el sermón, mejorarlo, buscar una ilustración más apropiada, redactar mejor una sección importante, hacer la exposición un poco más completa. Al estar soltero, también me fue posible elegir las aplicaciones adecuadas en el sermón para abordar esos momentos críticos de la vida en la congregación. La soltería también me daba tiempo para establecer relaciones de trabajo efectivas con los ancianos, los diáconos, las diaconisas y los directores de varios departamentos dentro de la iglesia, tales como la escuela sabática, el ministerio joven, los conquistadores y los servicios comunitarios. Sin embargo, cuando me casé, inmediatamente encontré una posición en la que los recursos de tiempo y talento exigían una atención dividida entre el ministerio y la familia. La vida familiar es una vocación sagrada. Fomentar la relación matrimonial, cuidar de la pareja para la vida y satisfacer las necesidades materiales y las aspiraciones sociales de una familia en crecimiento requieren tiempo y demandan recursos. El tiempo disponible para el ministerio se reduce drásticamente cuando uno se casa. Nuestro tiempo y energía son finitos, y cuando el ministerio y el matrimonio deben cuidarse por igual, la tarea de enfrentar los desafíos de ambos no es fácil. Ciertamente, cuando estaba soltero, dormía más y estudiaba mejor. Programar actividades de trabajo era más fácil que después de casarme. Además, estar soltero significaba tener menos expectativas y obligaciones domésticas. Enfoque. En 1 Corintios 7, Pablo habla extensamente sobre la vida cristiana como una continua tensión entre vivir en este mundo y vivir en preparación para el mundo venidero. Entre las muchas áreas de tensión a las que se enfrenta un cristiano, el apóstol se enfoca en las personas casadas y no casadas, y en su relación con la vida cristiana y la testificación. Por ejemplo, una persona soltera no tiene la responsabilidad de cuidar a un cónyuge e hijos. Pablo argumenta que aquellos que no están casados pueden prestar atención indivisa al llamado del Evangelio. Por lo tanto, el soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradarlo. El punto a tener en cuenta no es que sea mejor estar soltero, sino que las tensiones de la vida se reducen para las personas solteras.
lo que les permite centrarse sustancialmente más en los asuntos del ministerio y de la iglesia. Sin embargo, nada en la vida debe distraer el compromiso incondicional que la Comisión del Evangelio exige a sus ministros, ya sean solteros o casados. Al decir todo esto, no sugerimos que es mejor estar soltero en el ministerio. Los pastores casados encuentran su propia fuerza y estabilidad, pueden llegar más lejos y tener una mejor comunicación en el ministerio que los pastores solteros. Sin embargo, lo que deseamos enfatizar aquí es que ser soltero en el ministerio puede ser un llamado con una bendición particular, ya que ofrece más tiempo y un mejor enfoque. Matrimonio y ministerio. Si bien los pastores solteros tienen ventajas en términos de tiempo y enfoque ministerial, eso no significa que una persona casada sea necesariamente menos efectiva en el ministerio pastoral. De hecho, se puede argumentar que una pareja casada puede tener un ministerio en equipo efectivo como Aquila y Priscila. La experiencia de estar casado ayuda al pastor y a la esposa a ministrar efectivamente en áreas tales como el ministerio de la familia y los niños y la consejería matrimonial. Esto puede impulsar el ministerio de la pareja, mientras que un pastor soltero puede no estar totalmente preparado para aconsejar en esas áreas. Además, un pastor casado tiene la oportunidad de construir y desarrollar un hogar que, en sí mismo, puede ser un poderoso testimonio de la bondad y de la gracia de los cristianos. Al hacer fielmente su deber en el hogar, en cuanto a refrenar, corregir, aconsejar, dirigir y guiar, el pastor y su esposa se vuelven más idóneos para trabajar en la iglesia y multiplican los elementos con que cuentan para realizar la obra de Dios fuera del hogar. Los miembros de la familia vienen a ser miembros de la iglesia del cielo y son un poder para bien y ejercen una influencia abarcante. Cuando me casé, descubrí varias ventajas adicionales en mi ministerio. De estas, aprecio particularmente dos dimensiones importantes: madurez y crecimiento espiritual, y amplitud emocional y empatía. Madurez y crecimiento espiritual. Empiezo con esta ventaja porque la percibo como la más destacada en mi responsabilidad de predicar y la más efectiva en mi ministerio relacional. El matrimonio me exige que camine hacia la madurez espiritual. Mientras recorro este viaje, encuentro muchos desafíos que superar y muchas montañas relacionales que escalar. Cada día me enfrento a momentos de incertidumbre y picos de tensión que, si se abordan adecuadamente, pueden convertirme en una persona que recibe el debido respeto de mi compañero de vida. A su vez, nosotros como pareja podemos ser un ejemplo para nuestra congregación de lo que el matrimonio cristiano y la testificación debe ser. Una persona no durará mucho tiempo en el ministerio o en el matrimonio sin crecer en el deseo y la capacidad de complacer a su cónyuge y hacer todos los esfuerzos posibles para ministrar juntos a la congregación. En esa fuerza relacional y servicio de amor unidos se encuentra no solo la madurez matrimonial y el crecimiento espiritual, sino también el poder del ministerio en equipo. Los momentos destacados del matrimonio son mayores que cualquier cosa que haya experimentado en mi soltería. Sin embargo, regularmente me desafían y me enfrento a la demanda del matrimonio de morir a mí mismo, vivir por mi cónyuge, y como equipo y familia pastoral nos entregamos sin reservas al servicio de Dios, el fortalecimiento de la iglesia y su agenda pastoral en la comunidad. Cuando era soltero, era tan libre como un pájaro. Podía levantarme cuando quisiera, comer cuando y lo que quisiera, establecer mi propia agenda, ir a dormir cuando se me diera la gana
y elegir preparar mis sermones como me antojara. Pero las demandas del matrimonio se apoderaron de mi horario autoimpuesto y egoísta. Reestructuraron y equilibraron mi vida y mi ministerio cuando dos se convirtieron en uno. El matrimonio, para mí, se convirtió en un poderoso llamado bíblico. Como resultado, el egoísmo fue reemplazado por la abnegación, porque ahora mis elecciones tomaron en consideración las preferencias de mi esposa. Esa conciencia trajo cambios, crecimiento espiritual, madurez y muchas otras cualidades que mejoraron mi ministerio. El matrimonio me enseñó lo que los años en el seminario no pudieron. Cuanto mejor seas como cónyuge, mejor eres como pastor, ya que la función de pastoreo en su núcleo es servir. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Amplitud emocional y empatía. El ministerio pastoral se ocupa de muchos problemas delicados en la vida, a menudo relacionados con el matrimonio y la crianza de los hijos. Si bien es posible que los pastores solteros puedan aplicar adecuadamente la palabra de Dios a toda la vida, es probable que tengan que luchar sin las bendiciones que vienen de la unión matrimonial, la sabiduría que proviene de la experiencia compartida en la oración, el estudio de la Biblia y el ministerio en equipo, la experiencia relacional de una vida de 2 en 1 y la certeza y la empatía de un viaje enfocado. Las alegrías y las tristezas del matrimonio le dan profundidad y amplitud emocional al pastor y su cónyuge al ministrar a la congregación. El matrimonio ayuda al pastor a identificar instintivamente los problemas que las parejas en la congregación pueden enfrentar, y el pastor puede ministrarlo basándose en la experiencia personal. La soltería puede tener sus propios dolores emocionales únicos, que Dios todavía puede usar, pero el pastor casado tiene una experiencia emocional más amplia y profunda de la humanidad y sus complejidades relacionales. Estoy feliz de estar casado y también soy consciente de que hay muchos pastores solteros que encuentran gozo en el servicio a la iglesia. Con demasiada frecuencia, estos debates sobre los pastores y el matrimonio nos obligan a elegir bandos, pero la Biblia no los califica. Honra a ambos. Deberíamos hacerlo también. Instaría a las iglesias y a quienes están encargados de seleccionar y destinar pastores a evaluar a los candidatos para el ministerio pastoral por su carácter, sus dones y su madurez, no solo por su estado civil. Pastores jóvenes. Ya sean las palabras de sabiduría pronunciadas a través de Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, o las palabras de inspiración expresadas a través de Pablo, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Dios tiene un papel seguro y definitivo para los jóvenes en su ministerio en la tierra. De los jóvenes cristianos depende en gran medida la conservación y perpetuidad de las instituciones que Dios dispuso como medio de hacer progresar su obra. Nunca hubo un periodo en el cual de una generación de hombres dependieran resultados tan importantes. Por lo tanto, cuán importante es que los jóvenes estén preparados para esta gran obra con el fin de que Dios pueda usarlo como instrumento suyos. Su Hacedor tiene sobre ellos derechos que superan a todos los demás. La Iglesia Adventista siempre es bendecida por un ejército de jóvenes entrenados y santificados que llevan a cabo su labor evangelística, pastoral y misionera en todo el mundo. Es asombroso ver a estos valientes grupos de pastores jóvenes que trabajan en el ministerio
con gran fervor e idealismo. Muchos de ellos asumen su llamado y su primer trabajo altamente motivados y llenos de entusiasmo, creyendo firmemente que van a marcar una diferencia, haciendo lo que otros antes que ellos no han hecho. El entusiasmo de los jóvenes es emocionante. Miro hacia atrás a mi propia experiencia. ¿Cuántos errores podría haber evitado en los primeros años de mi ministerio si el apoyo pastoral hubiera estado disponible para mejorar mi motivación y orientarme en las instrucciones, la capacitación y las correcciones adecuadas? ¿Qué ministerio lleno del Espíritu Santo pueden dar los pastores jóvenes a las iglesias hoy en día si solo tuvieran mentores como el que Timoteo tuvo en Pablo? Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Pablo les aconseja a los pastores jóvenes como Timoteo: huye de todo eso, el mal, y pelea la buena batalla de la fe. Una vida de tal compromiso total con el llamado del Evangelio coincide con las expectativas más elevadas de una iglesia podría tener de un pastor. Nuestra vida, no nuestro sermón, necesita deletrear y proclamar lo que decimos y creemos. Pablo le está diciendo a Timoteo que el liderazgo pastoral es un espejo que refleja el carácter de Dios. A Dios le importa quiénes somos más que lo que decimos que somos. A continuación, compartimos algunas sugerencias sobre cómo los pastores jóvenes pueden evitar los escollos más comunes en su joven camino en el ministerio pastoral. Prioridad espiritual. Tu salud espiritual es importante para tu iglesia. Tu búsqueda de Cristo afecta a tu pueblo. Por supuesto, ya sabes esto, pero ¿tu vida diaria y tu horario lo reflejan? Como pastor, tu sangre vital, tu poder y fortaleza provienen del tiempo que pasas con Dios. Tratar de llevar a cabo tu ministerio sin hacer esto sería el mayor error en tu vida y en tu ministerio. Es comparable a navegar en el océano y nunca llegar a la costa para reponer tus suministros. ¿Cómo puedes ayudar a un alma a la deriva en el vasto mar si te quedas sin provisiones? Del mismo modo te embarcas en un viaje siendo pastor. Debes reabastecerte diariamente, pasando tiempo con Dios en el estudio de la Biblia y la oración para renovar tu espíritu y tener la fuerza, el poder y la sabiduría para ser un pastor verdadero y efectivo. Pasar tiempo con Dios es crucial para tu congregación y comienza contigo. Así que dedica un tiempo todos los días para invertir en construir tu relación con Dios. Solo entonces podrás guiar a las personas hacia Él. Aprende de los demás. Al salir de la universidad, los pastores jóvenes a menudo piensan que lo saben todo. Algunos tienen un espíritu de arrogancia y confianza en sí mismos y suponen que aquellos que carecen de educación religiosa formal no tienen nada que enseñarles. Este es un grave error. Los pastores arrogantes conocen el Espíritu de Dios. Dios los necesita para impactar los corazones, iluminar las mentes con sabiduría de lo alto y plantar la semilla del amor incondicional en sus almas. Por supuesto que no. El Espíritu Santo está trabajando activamente en todos y un pastor sabio escuchará las lecciones sagradas que muchas almas humildes pueden enseñarles. Tener la actitud que un título de un seminario los hace superiores en conocimiento a aquellos que están bajo su cuidado es peligroso.
Tales pastores pertenecen a un grupo que la Biblia menciona como laodicenses. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Aprende a caminar con humildad y apertura bien temprano en tu ministerio. Comunícate con tu iglesia sabiendo que, en lo que respecta al amor de Dios, están en el mismo nivel que tú. Aprende cómo comunicarte con cada individuo al compartir la palabra de Dios. Comprende sus sentimientos más profundos. Atiende sus necesidades. Extiéndete hacia ellos y llévalos al abrazo de la gracia de Dios. Pero, lo más importante, aprende cómo Dios los ha tratado antes de que te conocieran y quedarás maravillado. Escucha sus sabios consejos y aprende.